Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión, como el propio título indica, vamos a tratar de empezar a introducirnos en el autor que nos compete, que no es ni más ni menos que George Wilhelm Friedrich Hegel, o para los amigos Jorge Guillermo Federico Hegel. Entonces, así a bote pronto, pues habría que decir que Hegel, como lo dicen los alemanes, con esa H aspirada, Hegel, es un autor que no se suele enseñar en la enseñanza media, en los institutos, ni en primero de bachillerato ni en segundo de bachillerato. Y ya doy por descontado que no se da en la ESO, en la enseñanza secundaria obligatoria. Bien, ¿por qué? Bueno, pues por diversas razones. Yo tengo diversas hipótesis, una de las cuales es que es muy difícil, innegable, y no suele gustar mucho a los profesores de filosofía, ¿no? Les suele gustar Marx, les suele gustar Nietzsche, pero no les suele gustar Hegel. Y pues uno también enseña en función de prioridades y en tal medida pues no se da. Insisto, no se da por su dificultad, no solo de comprensión, es muy difícil entender lo que dice Hegel, sino que también es muy difícil enseñarlo. Obviamente es muy difícil enseñar algo que es muy difícil, ¿no? Hacer simple lo complejo es lo más difícil de todo. Pero bueno, vamos a tratar de iniciarnos en este titán de la filosofía, en este autor que no es perro muerto, que decía Foucault. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues por el principio. Sabemos que Hegel, en 1791, va a la Universidad de Tubinga, en Alemania, y se hace muy amigo de sus compañeros de cuarto, que también es coincidencia que coincidan que sean coincidentes de cuarto, del cuarto del seminario, digamos, de la universidad, con estos otros autores, que también son grandes titanes del pensamiento. Me imagino que no serían, no cohabitarían en una misma habitación, sino que pues serían habitaciones contiguas o lo que sea, ¿no? La cuestión es que ahí en Tubinga se hace muy amigos esta tríada de grandes pensadores, y me imagino que tampoco estarían solos, sino que también tendrían pues otros amigotes que estarían por ahí pululando. Pero bueno, la historia al final se escribe con los grandes nombres y son los que nos han quedado. Me estoy refiriendo a la amistad que guardaba Hegel con Schelling y con Hölderlin. De Schelling ya hablaremos, si es que puedo, porque también es otro hueso duro de roer, más que nunca. Y de Hölderlin, pues bueno, no ha pasado la historia por ser un filósofo, aunque seguramente de los tres fuese el que más intuición filosófica poseyera, o más capacidad para el pensamiento abstracto poseyera. Lo que pasa es que a Hölderlin la vida le trató muy mal, porque su padre murió joven y su madre era demasiado estricta, autoritaria, y entonces sufrió bastante. Hasta tal punto que la obra que nos queda de Hölderlin, el llamado Hiperión, pues es una especie de neorrenacentismo en la medida en la que trata de recuperar, digamos, el pensamiento de la antigua Grecia, ¿no? O volver a Grecia, de algún modo, de manera que estemos en comunión con la naturaleza a través de la posición griega. Pero bueno, es que no es el asunto de hablar de Hölderlin, sino de Hegel. Entonces, insisto, Hegel tenía una gran amistad con Schelling y con Hölderlin, y en 1791 se presupone que escribieron un texto muy breve en el que, pues de alguna manera, mostraban cuáles eran los principios de su pensamiento, ¿no? Los principios también de su amistad, en definitiva. El texto se titula El más antiguo programa del sistema del idealismo alemán y fue acompañado de la plantación del famoso árbol de la libertad, un árbol que plantaron los tres amigos y alrededor del cual se dedicaron a
recitar himnos revolucionarios o cánticos revolucionarios por una revolución que estaba por venir, pero que estaba fuertemente inspirada por la Revolución Francesa, ¿no? Bien, los primeros textos que tenemos de Hegel son unas cartas que se carteaban, obviamente, en los periodos estivales, en los periodos de vacaciones, de 1795 entre estos tres amigos. Es decir, que tenemos escritos de juventud, ¿vale? Escritos de juventud de Hegel. La primera obra como tal es la obra de la diferencia entre el sistema de Fichte y de Schelling, ¿no? Fichte, que va a ser el primer estandarte del idealismo alemán, si a Kant no lo introducimos en el idealismo alemán, que también habría que introducirlo, pero bueno, como tal idealismo alemán nace con Fichte, ¿no? Y la labor de Hegel pues es una labor crítica de diferenciación entre estos dos sistemas de pensamiento. Las influencias de Hegel son estos autores, tanto Hölderlin y Schelling, que eran sus amigos, como Fichte y, sobre todo, yo creo que es un gran interlocutor de su pensamiento, Spinoza y Aristóteles, que al final son los grandes aristotélicos, porque al final el pensamiento sistemático en filosofía no hace otra cosa que aludir a Aristóteles. O sea, es inevitable. Uno tiene que conversar con Aristóteles, uno tiene que discutir con Aristóteles, uno tiene que vérselas con Aristóteles si quiere tener un pensamiento sistemático de la realidad. Bien, el segundo texto de Hegel que podríamos nombrar es un texto que se tituló Eleusis, de 1796, donde, bueno, pues Hegel se dedica a estudiar un poco, a profundizar en los famosos misterios de Eleusis, los misterios eleusinos, que básicamente giraban en torno a mitos irracionales, incomunicables, porque no se podía contar nada de lo que ahí sucedía. Cosa extraña, porque nos ha llegado a día de hoy bastante información sobre los mitos de Eleusis, aunque estaba prohibido hablar del tema. Pues al final los humanos tenemos lengua y el espíritu se va moviendo de lengua en lengua, podríamos decir. Y basados en la visión, ¿no? En la premonición, por así decirlo. Hay un libro muy interesante al respecto de la mitología eleusina en Grecia, que es el de Eric Robertson Dodds, D-O-D-D-S, que se titula Los griegos y lo irracional. Ahí se elabora una visión del misticismo griego, ¿vale? Bien. Habría que decir también previamente cuáles son los dos autores de referencia a la hora de interpretar a Hegel, que son los dos franceses por excelencia. El primero es Jean Hippolyte para los amigos, con su obra Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y en segundo lugar, Alexander Kojève para los amigos, con su obra Introducción a la lectura de Hegel. Estos dos franceses fueron los grandes introductores de Hegel en Francia y pues son los intérpretes canónicos de la obra de Hegel. Entonces, ¿alguna pregunta para iniciarnos en el pensamiento hegeliano? La pregunta de Hegel gira en torno a ¿cuál es el modo de expresión válido de la verdad o del ser? Del ser entendido como lo íntimo de las cosas, ¿no? Digamos, la respuesta a esta pregunta, o la cuestión gira en torno a cuándo podemos desvelar la vida en el pensamiento. Es decir, cómo podemos elucidar, ¿no? Escudriñar, sacar a la luz o desvelar el movimiento conceptual de la vida en su propio juego, en su propia esencia, ¿no? Insisto, el movimiento conceptual de la vida. Vale. Entonces, Hegel estaba en torno a 1800-1802
pensando su presente filosófico, el pensamiento dominante, a través de Schelling y de Fichte, ¿no? Como ejes fundamentales de la filosofía de su presente. Y entonces, en 1807, esta reflexión, larga reflexión sobre la filosofía de su presente, dará lugar a su gran obra, que no es la obra, digamos, final de Hegel, sino que es su obra más representativa, que es la fenomenología del espíritu. Ya en aquella época Kant había pasado a mejor vida, había sido, entre comillas, olvidado, eclipsado por la filosofía de Fichte y de Schelling, aunque, pues bueno, decir que Kant había muerto, su pensamiento había muerto años después de su fallecimiento es un poco absurdo, porque pues, el neocantismo apareció con fuerza a finales del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que pues, Kant pasó rápidamente a un segundo plano tras la aparición de esta filosofía idealista. Bien, la cuestión es que Hegel se da cuenta de que hay disfunciones o problemas en el sistema filosófico kantiano relativo fundamentalmente a la cuestión de la unidad del mundo físico externo. Es decir, a la pregunta de cómo sabemos si existe la realidad, ¿no? Es decir, si existe certeza de su existencia, de la existencia del mundo real. Porque lo cierto es que con Kant, en la crítica a la razón pura, lo que nos queda claro es que lo que percibimos son los fenómenos, que no es más que el mundo real filtrado por por el esquematismo trascendental, ¿no? Por la sensibilidad y por el entendimiento trascendental. Pero queda, entre comillas, en suspenso el mundo externo. Aunque, bien es cierto que siendo estrictamente rigurosos, Kant plantea una crítica al idealismo problemático de Descartes y al idealismo problemático de Berkeley, ¿vale? Y dando lugar a su idealismo trascendental, que ya de algún modo presupone la existencia del mundo externo, porque es necesario lo empírico para poder tener fenómenos, porque sin la existencia de lo empírico no habría fenómenos. Por lo tanto, Kant, en la crítica a la razón pura, da por hecho, o al menos asegura, la existencia del mundo externo. Aunque bien es cierto que la argumentación kantiana se queda algo coja, o no es lo suficientemente profunda, o no es lo suficientemente satisfactoria, al menos para Hegel. Para los demás, pues bueno, hay gente que le puede satisfacer. Pero bueno, sí que es verdad que habría que decir que Kant, con el noúmeno, o la cosa en sí, que no son exactamente lo mismo, pero para entendernos sí, es un postulado, ¿no? El noúmeno, la cosa en sí, el mundo externo en su propia materialidad o en su propia sustancialidad, queda como una especie de presupuesto incapaces de demostrar. O sea, incapaz de ser demostrado. Porque, insisto, lo que nosotros percibimos es el fenómeno, no el noúmeno. Es decir, lo que nosotros percibimos es esa filtración del sujeto trascendental de lo empírico. Sí. Vale. Entonces, la cuestión es que Kant habla de los juicios sintéticos a priori que sirven para fundamentar la equidistancia entre la mente y la naturaleza y así justificar la existencia de un mundo externo. Es decir, que la justificación de Kant en último término reside en los juicios sintéticos a priori. Pero la pregunta sería, ¿por qué la naturaleza concuerda con los juicios sintéticos a priori? Y la respuesta es que los juicios sintéticos a priori están fundamentados en la física o en lo físico, es decir, que el mundo se puede conocer empíricamente. Bien, vale. Entonces, el problema es justamente esto, ¿no? La dicotomía entre el conocimiento
fenoménico y el conocimiento nouménico. Aunque no hay conocimiento del noúmeno, porque el noúmeno justamente es el límite trascendental de lo que no se puede conocer. Solo se puede presuponer o dar por hecho. Bien, entonces estaríamos ante una especie de relativismo subjetivo, donde si no aparece el sujeto no hay fenómeno, en contraposición a una certeza objetiva o verdad objetiva que sería fruto del conocimiento de la cosa en sí, ¿no? Del número. Pero no tenemos eso, lo que tenemos es una certeza subjetiva, fundamentada, como digo, en los juicios sintéticos a priori. Juicios que aportan conocimiento, pero no están basados en el contexto mundano en el que se están dando, o al que refieren, sencillamente, resumidamente, ¿no? Aunque, bueno, pues, si quieren ustedes buscar más información de los juicios sintéticos a priori, encontrarán raudales en internet. Mejor, y se lo explicará mucho mejor que yo. Pero bueno, ¿por qué la física es cierta, no? O cómo fundamentamos la física, porque hemos dicho que la física era precisamente aquello que me permite fundamentar los juicios sintéticos a priori, que en última instancia nos permiten conectar la naturaleza y la mente humana, o el entendimiento y la sensibilidad humana, ¿no? Digamos, lo que conlleva la analítica trascendental. Bien, vale. ¿Cuál es el problema de la física? Que la naturaleza como física no pertenece al mundo. Porque la naturaleza es una cosa muy distinta. Es decir, porque claro, es que esta es otra, ¿no? Porque física en griego es physis, pero physis en Grecia era naturaleza. No como tal, porque naturaleza es un concepto muy abstracto que nosotros hemos inventado para hablar de determinadas cuestiones, pero que en Grecia hablar de physis es hablar de lo que sale a la luz, brotar, crecer, nacer. Eso sí, crecer, seguir viviendo, explica el movimiento de los cuerpos orgánicos, los cuerpos vivos. Bien, al menos en Aristóteles. Y no refiere a los cuerpos inanimados, el movimiento de los cuerpos inanimados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser algo que va a ser repensado a través de el cambio de paradigma en la física moderna de Galileo. Demasiados jardines estoy abriendo ya. Entonces, en 1786 se publica Los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza. Y esta obra es de Kant, no estoy seguro. Juraría que sí, lo voy a mirar por si acaso. Sí, efectivamente. Kant publica una obra en 1786, puede ser de otro modo, se titula Los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, donde se piensa a la vez el yo y el mundo, a través de la noción de fuerza, entendiendo fuerzas como lo fenomenológico, lo mecánico, lo dinámico, cosas que nos permiten suponer que la naturaleza está ordenada de acuerdo con un movimiento de fuerzas dinámicas, fuerzas motrices, y fuerzas mecánicas, es decir, que consiste en una comparación relacional entre dos elementos, medir dos estados diferentes. Y entre 1795 y 1800, Kant todavía seguirá dándole vueltas al principio de todos los principios, al paso de los principios de la mente a los principios de la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo se puede asegurar que existe algo así como el tiempo, o por qué el tiempo trascendental, el tiempo como elemento fundamental de la sensibilidad trascendental, permite fundamentar la física como ciencia, ¿no? Es uno de los problemas que se elabora en la crítica de la razón pura, pero que Kant le sigue dando vueltas para intentar seguir argumentando esta cuestión. Y después será finalmente en el Opus Posthumum que dirá que hay que buscar un fundamento a la naturaleza, un fundamento que permita explicar la naturaleza y la física. Esta dicotomía.
encontrar un equivalente a la unidad de las representaciones, ¿no? Del yo pienso. Es decir, una unidad de la naturaleza, que antiguamente había sido el éter. Bien. La respuesta a esta pregunta pues va a ser dada por los pensadores posteriores a Kant. Por ejemplo, en Fichte, la respuesta va a ser la fuerza. En el siglo XIX, en la historia de la filosofía, pues la fuerza creadora, el yo creador, es el yo creador el que fundamenta la relación entre el yo pienso y la naturaleza, ¿no? Bien. En Schelling, pues va a ser la fuerza en constante enfrentamiento y conexión, ¿no? Como una especie de enfrentamiento entre dos polos, ¿no? De atracción y repulsión. Es que Schelling, en fin, lo dejamos aquí. Y en Hegel, por último, será la fuerza de la naturaleza impredecible, inestable y la integración perfecta en el camino del hacer, ¿no? Que formará parte del reino del movimiento. Bien. Vale. Y yo creo que hasta aquí. Vamos a dejarlo aquí, no vamos a alargarlo más. Tenemos una introducción muy breve, ya seguiremos profundizando más adelante en las cuestiones, pero bueno, por aquí, para introducir la cuestión, creo que está bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, porque yo creo que esto irá un poquito para largo, pero bueno, yo creo que nos iremos haciendo con él poco a poco. Así que nada, un saludo.